Gracias al Señor por haber participado en la Santa Misa, primero, ¿verdad? Que es, como bien lo decía Monseñor, que solo por la gracia de Dios podemos ensanchar el corazón en la esperanza. ¿Qué es lo que alimenta nuestra esperanza? Pues la recepción de los sacramentos, la recepción de la Eucaristía. Y para ir disponiendo nuestro corazón, les invito a que podamos invocar al Espíritu Santo, que Él es el amor del Padre y el Hijo, que nos acompañe, que nos ilumine, que nos disponga el corazón para poder escuchar esta reflexión que va acompañada de tres pilares: a la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica y también el ejemplo de la vida de los santos. Tres cosas importantes que necesitamos. Bien, vamos a invocar entonces al Espíritu Santo. Les invito a que dispongamos nuestro corazón a orar al Espíritu Santo. Vamos a hacerlo a través del canto. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos, ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Yo voy a decir Espíritu de fortaleza y ustedes contestan, ven en ayuda de nuestra pobreza. Espíritu de fortaleza, ven en ayuda de nuestra pobreza. Una vez más, Espíritu de fortaleza, ven en ayuda de nuestra pobreza. Bien, sean todos bienvenidos entonces a esta segunda catequesis que estamos como parroquia de Montserrat, ¿verdad? Completa a todas sus comunidades, compartiéndoles acerca de lo que es el jubileo de la esperanza. El día de ayer, los que asistieron, el Padre nos hablaba de la bula del Papa, a esta invitación que nos exhorta su santidad el Papa Francisco, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su santa gloria, que inició el año de la esperanza, el año jubilar. Santo Padre, y hoy nos vamos a centrar en la virtud de la esperanza. La esperanza como una virtud. Y vamos a encontrar dos tipos de virtudes. Lo primero que tenemos que saber, hay virtudes humanas que son también asistidas por la gracia para que las podamos vivir, pero también hay virtudes teologales. Y las virtudes teologales son las que se refieren directamente a Dios. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Estas son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos obrar como verdaderos hijos de Dios. Entonces, la acción de Dios en nosotros produce estas virtudes teologales. ¿Para qué? Para que podamos vivir como hijos y para merecer la vida eterna. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son estas tres virtudes teologales? ¿Quién me las menciona? Muy bien. La fe, la esperanza y la caridad van muy de la mano. De hecho, la esperanza de la que vamos a hablar el día de hoy está muy centrada y muy de la mano con la fe. Muy de la mano con la fe. Voy a citar algunos números del catecismo porque es muy importante que nosotros conozcamos también el magisterio de nuestra iglesia, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica es magisterio de nuestra iglesia. A ocupar la palabra de Dios, que también es fuente de la revelación, y algunos ejemplos de la vida de los santos. Voy a partir citando lo que dice el número 1817 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice lo siguiente. Pongan mucha atención porque voy a hacer preguntas. Dice así: la esperanza
es la virtud teologal por la que esperamos el reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Sí, entonces, primero, la esperanza es una virtud teologal. ¿Y a qué nos conduce esta virtud teologal? A que aspiremos el reino de los cielos. Y yo me quería detener un poquito en nuestra oración que tenemos aquí. Esta oración del jubileo de la esperanza precisamente nos dice esto. Dice, Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dice, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. La esperanza cristiana como virtud teologal es una esperanza en el reino eterno, en la vida eterna. Dice, como felicidad nuestra. ¿Y dónde pone la confianza quien tiene esperanza como virtud teologal? En la promesa del Señor. ¿Y cuál fue la promesa del Señor? ¿Ustedes saben cuál es la promesa del Señor? La vida eterna, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Esa es la esperanza del cristiano, y el bien lo decía Monseñor en la homilía. Esa es nuestra esperanza, hacia allá se direcciona nuestra esperanza. Y el primer texto de la Sagrada Escritura que vamos a tomar es la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23. Si alguien trae su Biblia o para que lo anoten y después lo puedan meditar. Pero voy a invitar, si alguno tiene la disposición de pasar adelante para poder proclamar la palabra de Dios. Es la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23. ¿Quién es valiente? A ver, un valiente, necesitamos un valiente. Eso. Aquí está. 10, 23. Mantengámonos firmes hasta... ¿Se alcanza a ver? Ok, aquí. Hasta empezar 24. 10, 23. Solo el 23 acá. Hermano, porque la ley de No, acá. 23. Mantengámonos firmes. Solo el 23. Hermanos, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuidado. Bien, entonces la palabra de Dios nos dice, mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios, dice la palabra, cumplirá la promesa que nos ha hecho. Entonces, la palabra hoy nos asegura en la carta de los Hebreos de la promesa que habla el catecismo, ¿verdad? Esa promesa que Jesucristo nos ha hecho de la vida eterna, la cumplirá. Ahí se basa la esperanza cristiana, en que Dios es fiel a su promesa. Después nos dice y cita el número 1818 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Vamos bien o no? Sí, muy bien. Dice, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Hoy, hermanos, el mundo nos dice, todos queremos ser felices, ¿verdad? Eso lo sabemos. Miren, esto no es una cosa superficial. El anhelo de la felicidad, Dios mismo lo ha puesto en el corazón del ser humano. Sí, pero no es una felicidad superficial. No es la felicidad del placer. No es la felicidad del gozo pasajero. Que de repente sacio esa pequeña necesidad y ya, ¿no? Es la felicidad eterna.
Por eso dice, el anhelo de la felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Así asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Miren, dice algo muy importante el catecismo, las purifica. Purifica estas esperanzas para darles un orden. Las esperanzas. Primero, entonces, Dios ha puesto un anhelo de felicidad en nuestro corazón desde que nos llamó a esta vida. ¿Anhelo de qué? Anhelo de felicidad, ¿sí? Pero por la gracia de Dios, esas esperanzas se purifican y se ordenan hacia una sola esperanza, que ya dijimos cuál es. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna, la vida eterna. Y eso es un proceso. Ese es un proceso que la gracia de Dios, ya más adelante alguna catequesis nos hablará de lo que es la gracia, pero la gracia de Dios es la única que puede purificar entonces en el corazón esas esperanzas para ordenarlas hacia la gran y única esperanza, que es la vida eterna. Dice, entonces, nos protege del desaliento. La esperanza nos protege del desaliento. Y si nosotros nos preguntamos, ¿alguna vez yo, cada uno diga su nombre, he experimentado desaliento? Pocas ganas de seguir adelante, que siento que ya las cosas hasta aquí llegaron nomás, ya no hay solución. Nos ha pasado. La esperanza, dice el catecismo, nos protege del desaliento. Después dice, nos sostiene en el desfallecimiento, la experiencia del desfallecimiento, por ejemplo, en la enfermedad. Por ejemplo, Monseñor mencionaba varias cosas, decía él, hay flagelos en el mundo. ¿Cuál flagelo mencionaba Monseñor en la homilía? A ver, ¿quién estuvo atento? El flagelo, primero mencionó el azote de la guerra, el flagelo de la guerra, y también mencionó diversos flagelos que hay en nuestra sociedad, como la drogadicción, como el alcoholismo, como la cesantía. ¿Qué más? Hoy, la enfermedad. Hoy recibí una gran noticia, la gran noticia que recibimos, que la esperanza que Dios inspira en nuestro corazón, que Dios por su gracia pone en nuestro corazón, nos sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Y aquí viene una cosa muy importante que a todos nos tiene que interesar muchísimo. La esperanza, dice el Catecismo de la Iglesia, nos preserva de un mal muy común, de un mal que corrompe el corazón, de un mal que se llama egoísmo. La esperanza, dice, nos preserva del egoísmo. La esperanza no es una esperanza únicamente personal. La esperanza, vamos a verlo más adelante con la vida de los santos, la esperanza se llega a contagiar. La esperanza no se queda anclada únicamente en mi alma. La esperanza se comparte, se contagia. Yo cuando soy portador de esperanza, empiezo a contagiar en los demás. Si en casa hay un cristiano que tiene esperanza, ¿qué va a pasar? Todo se contagia. Esto es una cosa, pero de la gracia de Dios, ¿sí? Se contagia. Cuando el cristiano tiene esperanza en el corazón, llega a contagiarla. ¿Por qué? Porque la misma esperanza nos libera del egoísmo. Ya no pensamos solo en nosotros, solo en nuestra vida espiritual, solo en mis necesidades, solo en mí y en mi dolor. Comienzo y salto hacia los demás. Y dice, y nos conduce a la dicha de la caridad. ¿Sí? Entonces, fíjense, las virtudes teologales están bien de la mano. Son 3 patitas. La fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué? Porque la esperanza nos conduce necesariamente a la caridad. ¿Y cuál es la caridad? El amor, muy bien. El amor que la palabra de Dios nos invita a vivirlo de manera concreta.
no en ideales bonitos, ¿verdad? Flores, corazones y la cosa y, y los colores, no. El amor concreto. He visto, pero están aquí también en y dice que se manifiesta esta esperanza cristiana desde el momento en que Jesús comenzó a predicar las bienaventuranzas. A ver, ¿quién recuerda las bienaventuranzas? Felices, dice la palabra de Dios, dichosos, bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos, felices, bienaventurados. Desde que Jesús comienza a predicar las bienaventuranzas, entonces se manifiesta ya la esperanza cristiana. Y las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, porque Jesús en todas las bienaventuranzas nos habla de la herencia eterna, de la vida eterna, del cielo. La esperanza entonces es el ancla del alma. Dice que nos arma, es un arma que nos protege en el combate de la salvación. ¿Qué nos dice? Si tienen ahí acceso, Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Lo voy a proclamar yo porque estamos en vivo, ¿sí? Dice la palabra de Dios: vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Vivan alegres. A veces se nos olvida, ¿verdad? Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. ¿Será que la esperanza también se relaciona con la fortaleza? Sí, porque este don de la fortaleza, los que estuvieron en Pentecostés y se nos explicaron todos los dones del Espíritu Santo. La fortaleza es un don que nos da el Espíritu Santo, que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las pruebas y las tribulaciones, en medio de las circunstancias difíciles que a veces nos presenta la vida. Entonces, la palabra nos exhorta: vivan alegres. ¿Y por qué tendríamos que vivir alegres? Por la esperanza, porque Dios nos ama, por la esperanza que tiene. ¿Cuál dijimos que es la esperanza? La vida eterna, esa es nuestra esperanza. Entonces, traducción, ¿qué tendría que decir? Vivan alegres porque Dios les ha hecho una promesa, porque Jesucristo habló del cielo, porque Jesucristo nos ha prometido la vida eterna, porque Dios nos ha prometido la vida eterna. Y dice aquí, Santa Teresa de Jesús, una santas, la grande le llaman: espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Todo, el cansancio, a veces la enfermedad, las situaciones difíciles pasan con brevedad porque no sabemos cuándo vendrá el día ni la hora. ¿Y qué nos decía el Evangelio providencialmente el día de hoy? Gracias, Señor, por eso. Lámparas ¿con qué? ¿Con qué tiene que estar la lámpara? Con aceite, con aceite. ¿Y cuál es ese aceite, decía Monseñor? La caridad, el amor. Así se alimenta esta lámpara de la esperanza, con la caridad. Vamos a tomar otro pasaje de la Sagrada Escritura que ayer los que fueron a la catequesis lo mencionó el Padre.
Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Quién se acuerda lo que dice? Sin ver sus apuntes. Dice la palabra de Dios, para que recuerden. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Quién? Hablemos de una persona. ¿Quién es el que puede llenar nuestro corazón de esperanza? El Espíritu Santo. Otra vez voy a leer el texto. A ver, esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Quién es el hacedor entonces? ¿Quién es el que puede infundir en nuestro corazón el amor, la fe y la caridad? Muy bien, el Espíritu Santo, solo por el Espíritu Santo. Conclusión, ¿lo podemos por nosotros mismos? No. Muy bien, es una gracia. No se pierdan la catequesis de la gracia. Dice, entonces Dios cumple su promesa, haciéndose hombre. Esto lo dijo su santidad el Papa Francisco. Dios cumple su promesa haciéndose hombre, encarnándose en el seno de María Santísima. Ahí comienza la salvación. Desde que Dios toma nuestra naturaleza y se encarna en el seno de María Santísima. En ese momento comienza el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Él cumple la promesa haciéndose hombre, no abandona a su pueblo. Y entonces la esperanza nos abre nuevos horizontes. A ver, ¿quién recuerda lo que decía San Alberto Hurtado? A mí me inspiró pensar en una frase que decía San Alberto Hurtado. Que duele, la más famosa, ¿no? Hay otra. También, otra. Dice San Alberto Hurtado, los pies bien puestos en la tierra y la mirada fija en el cielo. Eso lo dijo San Alberto Hurtado. Eso también es esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué los pies bien puestos en la tierra? Porque es aquí donde yo puedo vivir la caridad. Es aquí donde yo practico el amor. Y no me puedo excluir del dolor de mis hermanos ni del propio. Pero tengo la mirada fija en el cielo, en la promesa. ¿Cuál es la promesa? Muy bien. La vida eterna. No hay que olvidarse, ¿eh? Dice, es por tanto el mismo Espíritu de Dios el que dilata nuestro corazón, nos hace levantar la mirada, fijar los ojos en Jesús, en el mismo Señor de la historia, en quien es el inicio y la plenitud de nuestra salvación, Jesucristo. Y ahora les voy a lanzar una pregunta. Dice así, ¿se puede sufrir y seguir teniendo esperanza? Muy bien, recordemos eso, ¿verdad? Nunca nos olvidemos. Les voy a contar un testimonio de una santa que yo admiro mucho, que no es de este continente. Quizás alguna vez han escuchado hablar de ella. Hay una exhortación que escribió su santidad Benedicto XVI que se llama Spes Salvi. Y él habla del testimonio de Santa Baquita. Baquita nos recuerda su santidad Benedicto XVI en esta encíclica Spes Salvi. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. Nació en 1869 en Sudán. Cuando tenía 9 años fue secuestrada por traficantes esclavos. Fue golpeada, vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Calixto Legnani, que volvió a Italia. Ahí, después de los terribles dueños que ella había tenido, llegó a conocer
a un dueño diferente, que en el dialecto veneciano que ella conoció en Italia lo llamó Parón. Conoció al Dios vivo, conoció a un nuevo dueño bondadoso, distinto a todos los dueños que ella había tenido en su vida, a los amos que ella había tenido. Y supo que este señor la conocía, que la había creado, aún más que la amaba, que la quería. Ella toda la vida sufrió, toda su vida había sido sufrimiento hasta que se encontró con un nuevo parón, con un nuevo dueño. Esperada. Fíjense cómo Dios, el encuentro con el Señor, nos cambia la vida. Este testimonio de Vaquita es un testimonio real y concreto de esperanza. El encuentro con el Señor cambia la vida. Este nuevo dueño que ella había conocido, yo recuerdo, no sé si han visto la película de Santa Vaquita, cuando se encuentra con este sacerdote y el sacerdote le muestra el crucifijo a Jesús. Este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado, Jesús, hasta la cruz. Y ahora, este nuevo dueño no solamente había afrontado la cruz, sino que la estaba esperando a la derecha del Padre. En su corazón se infundió la esperanza de la vida eterna, porque su nuevo dueño, Jesucristo, la estaba esperando a la derecha del Padre. En ese momento tuvo esperanza, la gran esperanza. Y pudo expresar: yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Ahora soy hija libre. Ella todo el tiempo fue esclava. Ahora se convirtió en hija libre de Dios. Y la quisieron devolver cuando tuvo unos dueños más o menos. La quisieron devolver a Sudán, pero ella dijo no. Yo ahora me quedo con mi parón, me quedo con mi nuevo dueño, con Jesucristo. Y después de eso ella se hizo religiosa. Entró a la comunidad de la Congregación de las Hermanas Canosianas en el año 1896. Y después de eso, ella no se quedó con la esperanza para sí. En su comunidad y el talante de la vida de Santa Vaquita siempre fue la misión. Sentía el deber de extender la liberación que había recibido mediante ese encuentro con Dios. Por eso yo decía, la esperanza como virtud nunca me la voy a quedar. Cuando es auténtica, no me la quedo para mí. Soy capaz de compartir a los demás esta esperanza por la gracia de Dios. Entonces, esta esperanza no podía guardársela. Debía llegar a muchos, debía llegar a todos. Vean la película. Está muy bonita. Está media larga, pero vale la pena. Vale la pena ver este testimonio. El testimonio de San Agustín, ¿cuándo celebramos a San Agustín? El día de ayer. San Agustín también experimentó el perdón y la misericordia de Dios por la oración constante de su madre, con lágrimas, ¿verdad? Una oración con lágrimas. Santa Mónica. No recuerdo. Tarea para la casa. Entonces, esta esperanza es un testimonio grande. Estaba diciendo San Agustín. San Agustín también es un gran santo que conoció lo que era la esperanza, que experimentó el perdón y la misericordia de Dios en su vida. Y en un momento estaba también la Espesalvi lo muestra su ejemplo, que dice que llegó un momento en que le dijeron, te vamos a ordenar sacerdote. Y entonces le vino como una ola de pensamientos, y que yo soy un pecador, yo soy un miserable, ¿cómo me van a ordenar sacerdote a mí? Y en ese momento lo alcanzó la gracia de Dios y le inspiró pensar
que, que Dios lo había rescatado de ese pecado y que Dios lo estaba llamando. El llamado que recibimos de Dios en cualquier vocación que fuere es por su gracia. Y eso nos llena de esperanza, porque a pesar de cómo somos, ¿verdad? Dios nos sigue exhortando a la conversión y nos sigue llamando a esta esperanza de la vida eterna. Vamos a ver este texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 36 al 39. Entonces decíamos que la esperanza está muy ligada a la fortaleza. De eso se trata este texto. Dice así, la palabra de Dios. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 36 al 39. Entonces, ¿qué nos dice? Necesitan ustedes tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Entonces, la esperanza en el corazón, el encuentro con el Señor no nos asegura que la vida va a ser fácil, ¿o sí? ¿No? No, el contrato no dice eso. ¿A quién seguimos nosotros? A Cristo. ¿Y cuál fue la vida de Cristo? Fue un profeta, pero después sufrió la negación, sufrió la traición, sufrió la cruz, no se quedó en la cruz, resucitó, pero esa fue su vida. Nosotros seguimos al crucificado, que resucitó, y esa es nuestra esperanza, pero seguimos al crucificado. Fíjense, la palabra de Dios hoy nos inspira a pensar que tener esperanza no significa que las cosas van a ser sencillas, ni que siempre vamos a estar con una sonrisa en la cara. Porque hay momentos en los que nos toca sufrir y sufrir de verdad. Pero, como decía San Alberto Hurtado, ¿dónde está la mirada? Muchas veces el corazón está quebrantado porque nos pasa. A todos nos toca sufrir en la vida. Pero cuando hay esperanza en el corazón, la mirada está fija en Jesús. Y eso nos conforta. Por eso la palabra de Dios nos dice, necesitan tener fortaleza en el sufrimiento. Necesitamos tener, ahora digámoslo en ejercicio personal, necesito tener fortaleza en el sufrimiento. Y como decía San Alberto Hurtado, y tener mi mirada fija en Jesús. Los pies bien puestos en la tierra, porque esta vida, decía San Francisco de Sales, es un combate espiritual. Pero la mirada está fija en el cielo, en Jesucristo, en nuestro Señor. No somos de los que se vuelven atrás para su condenación. Ay, ay, ay. Así dice la palabra. Sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Y fíjense, quien tiene esperanza no solo procura la propia salvación, sino que también la salvación de sus hermanos. Dice alguna frase que los santos se dan en racimos. Los santos no se dan solitos. Los santos se dan en racimo, porque esta esperanza se contagia. Y ahora viene una pregunta importante. ¿Dónde encontramos esta escuela de esperanza? ¿Y de dónde la sacamos? ¿Y de dónde vendrá? ¿Cómo la alimentamos? ¿Dónde la aprendemos? ¿En qué libro se aprende la esperanza? Muy bien, en la oración. Decía su santidad Benedicto XVI, nos recordaba que la escuela de la esperanza es la oración. La vida de unión con Dios. Esa es la escuela de la esperanza. En ello experimentamos entonces en la oración, en esta unión con Dios,
podemos experimentar la purificación interior que nos hace capaces para Dios. Miren, una purificación interior que nos hace capaces para Dios. Una unión íntima, tanto personal como comunitaria. ¿Sí? Una oración personal con Dios. Yo me dirijo a Dios, pero también oro en comunidad. Esa oración también es escuela de esperanza. La vida cristiana no es una vida intimista. Yo y Dios. Yo y mi Señor. Yo y mi Señor. No. Es una vida en comunidad, una oración en comunidad. Por eso el Señor dejó la Santa Misa. Y por eso dijo en su palabra, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y por eso no se vale decir, yo rezo en mi casa nomás. Y vivo a mi manera la fe. Porque Jesús, la voluntad de Dios, es que vivamos la fe en comunión con nuestros hermanos, no a solas, en comunidad. Entonces, la oración es la verdadera esperanza, dice Benedicto XVI. Es la que nos orienta al amor, la que nos impulsa a amar. Y así entonces nos convertimos en portadores de esperanza. Y voy a terminar con una experiencia que me tocó vivir hoy. ¿Qué decimos nosotros de la educación en Chile? Es mala, que no sé qué, que en fin, que todo está mal. Pues les cuento que hoy estuve en un seminario de instituciones católicas, donde profesores, sacerdotes, religiosas, obispos, están partiéndose la cabeza en cómo fortalecer la educación católica en este país, y a mí me dio tanta alegría. Iniciaron con oración, estuvieron haciendo un seminario, tuvieron la Santa Misa, y yo decía, a veces, hermanos, por eso decía el catecismo muy bien, a veces cuando no hay esperanza hay mucho egoísmo, y en manera positiva la esperanza nos libra del egoísmo. Y yo me atrevo a decir que la esperanza nos libra del pesimismo. Porque la esperanza nos hace mirar más allá de nuestras propias fronteras. Nos hace mirar más allá. Hay personas que se preocupan por la educación cristiana. Y eso a mí me dio mucha alegría. Yo vengo de educación cristiana. Crecí toda la vida en un colegio católico y ahí se forjó también mi vocación. Pero hay esperanza. Es que no hay jóvenes en las iglesias, hay personas que se están preocupando. La pregunta sería para mí, ¿yo me estoy preocupando? Yo me estoy preocupando, pero los hay, hermanos, y eso es motivo de alegría. Hay personas que forjan su vida tratando de caminar en la fe, tratando de ayudar a los demás. Yo me quedaba mucho con esto. Oía Monseñor en la Santa Misa que tuve en la mañana, decía mucho esto de la esperanza, pero la esperanza concreta, la esperanza de las acciones reales, de las acciones cotidianas, en las que yo no me cierro al hermano. Y decía cualidades muy, muy particulares que tendría que tener un cristiano. Y yo no solamente voy a hablar de los educadores de educación cristiana, voy a hablar de nosotros los cristianos. ¿Qué necesitamos? Decía mucho el Papa Francisco, el don de la oreja. ¿Cuál es ese? Escuchar, aprender a escucharnos. Eso es caridad concreta. Aprender a escuchar. Hablar menos y escuchar más. Por eso tenemos dos orejas y una boca. Y eso para mí primero que todo, ¿verdad? Tenemos que aprender a escucharnos. Eso es caridad concreta. Y la esperanza produce caridad. No se queda en el aire. Este jubileo de esperanza, hermanos, nos exhorta, nos anima a que podamos ver como buenos cristianos más allá de nuestra propia realidad. Veamos más allá de nuestras fronteras. Dice la oración, reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes eternos, de los bienes celestiales. ¿Dónde dice ahí? ¿Qué dice la oración?
y derrama en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. Y nosotros somos esos portadores de la paz. Pidámosle entonces en esta tarde-noche al Señor que nos conceda ir forjando, permitiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dijimos que esto es obra divina, que vaya obrando en nosotros esa esperanza que solo Él nos puede regalar, que se alimenta concretamente con la oración, decimos que ahí está la escuela de esperanza, y que produce frutos de caridad concretos, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Que esta virtud entonces de la esperanza nos acompañe, sigamos disponiendo el corazón en estos días de catequesis que vamos a tener en las comunidades. Volvemos a invitar a la celebración del día de mañana en Santa Rosa de Lima a las 18 horas, no se lo pierdan. La próxima catequesis será en Jesús de la Cordillera, posterior a la Santa Misa de 19:30 horas. Sí. Bien. Vamos a terminar encomendándonos a María Santísima. ¿Les parece? Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer este canto de Madre de la Esperanza. Esto se la saben todos. Porque, ¿qué dice el canto? Ven con nosotros a caminar, ¿saben? Va, dice. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.